a elecciones. Lección 19. La lección 19 es 2024, elecciones inminentes. Las que vienen, las del 2 de junio de 2024. Por eso son elecciones inminentes. Habrá una consecución de esto, una continuidad, y serán otro título en una semana más, semana y media, con resultados ya formales, pero por el momento son las elecciones inminentes, las que vienen ya de plano a inundar nuestro país. Bueno, estamos a punto de ejercer nuestro voto libre y efectivo. Así que pues hay que estar muy bien preparados conscientemente de lo que estamos haciendo y pues uno trata de contribuir con esta semillita de recorrer la historia para saber cómo ha evolucionado toda esta cuestión de las elecciones presidenciales. Hemos visto casos normalones, digamos, dentro de la experiencia de las elecciones, otros muy curiosos, otros trágicos, otros muchos fraudes, algunas que se señalan como fraudes, pero son más que nada, eh, elecciones sucias, digamos, y otras que realmente contemplan la situación fraudulenta. Bueno, estamos en una nueva etapa. Este 2024, pues tiene también el antecedente en el 2023, pero quizá mucho antes, porque el partido oficial, ustedes saben, López Obrador hizo campaña durante muchísimos años para estar en tres elecciones hasta que lo consiguió y después siguió en campaña, digamos, para lo que venía, para esto. O sea que esto también, esta elección a nivel de partido oficial, pues lleva 6 años de campaña, sobre todo pensando en la que oficialmente es la candidata de este partido. Ahorita vamos a ese punto. Primeramente, de todos modos, antes del 23, ya por el, no sé si del 21, pero de menos del 2022, López Obrador empezó a manejar su baraja, sus cartas, aunque él le llamó corcholatas, quizá por aquello del tapado, pero ahora la botella estaba totalmente hermética con las corcholatas y eran sus corcholatas. Nombre que realmente yo creo que ni simpatizaban los propios aspirantes a tener ese nombre, pero se aguantaron y así han pasado a la historia. Ya, la historia moderna las califica de corcholatas, ¿no? Así como hemos hablado de cartas, de baraja, de tapados, de la caballada, ¿no? Fidel Velázquez hablaba también de una cosa muy tremenda, ¿no? La caballada está flaca, este, o la caballada está robusta, eh, y luego ya no nada más compitieron caballos, sino también pues, yeguas, ¿no? Porque hubo personal femenino ya a partir de algunas elecciones atrás. Eh, y el tapado tradicional también del partido oficial mucho tiempo, el PRI. Pero ahora este nuevo partido oficial, con su presidente, pues las llamó, las bautizó como corcholatas y así pasaron. Yo no sé si para el 2030 va a hablarse de nuevas corcholatas o se matizará un poco el término. El hecho está que las corcholatas provinieron no solamente del partido Morena, sino también de los aliados. El Partido Verde, recuerden que es como un chapulín el propio partido en sí. El Partido Verde Ecologista, eh, pues con un nombre además muy ambicioso, porque en Francia se empezó, en Europa en general, en Francia yo lo tengo muy, muy presente, eh, se empezó a manejar una cuestión consciente del clima, de la ecología y todo, y surgió a nivel político partidos verdes, pero pues con una solidez y con una visión muy, 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 muy clara, con objetivos muy específicos. En cambio acá, pues fue una ocurrencia, sí, por lo verde, la naturaleza, etcétera, pero no crean que con una política así a fondo, porque si no hubiéramos tenido también iniciativas más importantes para estos tiempos del cambio climático y el calor y todas estas circunstancias, hubiera sido muy importante la batalla de un partido comprometido con causas más sólidas, más radicales, ¿no? Entonces el Partido Verde Ecologista de México es un poquito caricatura de aquellos europeos. Pero el hecho está que políticamente
pues ha brincado de un lado a otro. Y por ejemplo, en el 2000, pues se alió al PAN, ahí estuvo y entonces ganó con Fox. Y después vinieron tres nuevos periodos y ahí se alió con el PRI. Para el 2006 fue con Roberto Madrazo, con el PRI, no ganó, perdieron. Después se alió nuevamente con el PRI para la candidatura de Peña Nieto, y ahí sí ganaron nuevamente. Y luego otra vez se alió con el PRI, con José Antonio Meade, y perdieron. Ganan, pierden, ganan, pierden. Ahora van con Morena, le tocaría ganar, ¿no? Así que se va turnando. Ahora va con la izquierda formalmente, como no había ocurrido antes. Entonces ahí está el Partido Verde. Y el Partido del Trabajo, que ya desde la elección anterior con López Obrador ha estado. Entonces, en el movimiento de Juntos Haremos Historia, ahora no esperaron a un candidato para sumarse en la alianza, sino que desde antes dijeron, nosotros vamos con el partido, ¿no? Desde la elección intermedia estuvieron así. Entonces, eh, para un poco hacer la cuestión democrática, quizás simulado, o que sea parcial, como se guste, la cuestión está que en lugar de aliarse ya un candidato formal del partido oficial, se sumaron a la idea de que iba a haber varias fichas o barajas o corcholatas, ¿no? Y en ese sentido, se apostó por cada uno de esos partidos satélites de lanzar formalmente un precandidato, precandidato. Y nada más un poco para hacer el juego y sumarse a esta idea del presidente que empezó a manejar nombres, repito, como desde el 22. Quizá más tardíamente el Partido Verde a la menor se decidió por Manuel Velasco, ¿no? Manuel Velasco por el Partido Verde y Gerardo Fernández Noroña por el Partido del Trabajo. Entonces, el presidente sí a nivel de Morena, del partido oficial, empezó a jugar con nombres, ¿no? Y tuvo a un senador, Ricardo Monreal, lanzó a dos secretarios de Estado, que en la antigüedad pues es donde venía los grandes aspirantes, ¿no? Desde, desde el siglo XIX, muchos eran de los del gabinete que al futuro se, se lanzaban como los precandidatos. Y luego ya más con Porfirio Díaz, bueno, con Porfirio Díaz no dejó, no dejó, pero también para hacer un poco el teatro ahí, algunos del gabinete se lanzaban por otros partidos y cosas así. Y después ya vino eh, más evolucionado con el PRI, totalmente la idea de que salía del gabinete el futuro sucesor. En este caso, pues jugó con dos grandes secretarios, digamos grandes en cuanto a la posición, al poder de un secretario de gobernación y un secretario de relaciones exteriores. En la antigüedad era un solo ministerio, del interior y del exterior. Después ya fue uno separado del interior y el otro del exterior, y luego ya tomaron el nombre de Secretaría de Gobernación y Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, con esto, pues se dio el hecho de que se conjugaron estos dos que había del Partido del Trabajo, del Verde Ecologista, con las cuatro fichas presidenciales. Las cuatro fichas, un senador, Ricardo Monreal, el secretario de Gobernación, Augusto Adán López, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que no disgustaba a muchos medios, no disgustaba, lo veían con buenos ojos, así como para la continuidad, para si a la mano tenían que ser un poquito consecuentes, hacer a lo mejor la barba en el futuro, cosas así, decían, es más moderado que López Obrador, tiene más tablas, tiene, etcétera, etcétera. Y Marcelo Ebrard empezó a concitar simpatías en partidos de oposición y en medios de comunicación. Pero por ahí no iba por ahí, aunque era el carnal Marcelo, tenía más hermano a Adán Augusto, que también le llamaba mi hermano, pero el otro era el carnal, el carnal Marcelo. No sé quién le llegó a poner el apodo, tengo que revisar eso también, pero sí le han dicho. Y parecía que tenía fuerza.
En un momento dado se avisoraba desde el principio del sexenio que iba a ser una gran disputa entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Iba a ser muy fuerte, pero quizá precisamente para matizarla, para no enfrentarlos tremendamente, el presidente jugó con esas otras 2 fichas adicionales, que era, Ricardo Monreal, con pocas posibilidades, es gobernador de Zacatecas, senador, etcétera, y Adán Augusto López, que también había sido gobernador de Chiapas y, recientemente secretario de Gobernación. Entonces, lo sumó. Y luego los otros partidos también hicieron una pantomima, sumando a sus candidatos Fernández Noroña por Partido del Trabajo y Manuel Velasco por el Verde Ecologista. Así que bueno, ahí tenía Marcelo Ebrard y la que desde el principio y también casi desde el 18, con su jefatura de gobierno de la Ciudad de México haciendo campaña, cada acción que había, cada proyecto que aparentemente triunfaba, obras, etcétera. Sus conferencias también, no diarias, pero semidiarias, cada que había necesidad. A veces eran diarias, a veces cada tercer día, variaban un poco, a veces variaban también en el horario, obviamente, de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno. Empezó a hacer, pues, a dejarse consentir, a tomar todos los reflectores, y era un elemento que estaba cantado, ¿no? Entonces, Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno. Curiosamente, pues no se dio aquí la cuestión de que los del gabinete fueran los realmente fuertes. Jugó con ellos López Obrador, pero eligió a una jefa de gobierno, como si dijera un gobernador, cuestión que ya había venido haciendo el PRI cuando se quedó desamparado, huérfano. Pero en este caso estaba el gobierno y el gobierno con López Obrador no se inclinó por alguien del gabinete, sino por otra aliada que pues, entró junto con él prácticamente a gobernar la Ciudad de México, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos a los 6 que quedaron y aquí el plan era que por encuesta democrática, abierta, se eligiera, no una votación interna, una cosa que había manejado ya desde la jefatura del gobierno López Obrador, de las mentadas encuestas. Entonces, así estaba planchado el asunto. Entonces, ellos 6 son los que quedan. Bueno, espero que, ojalá por ahí, espero saludos. Hace rato tuve un saludo ya de alguien que estaba sintonizando, pero tuve que repetir este video. Había anticipado que iba a tener por ahí a lo mejor alguna interrupción que le iba a tener que hacer y sí llegó la interrupción, entonces por esto estoy repitiendo, pero ojalá ahora nuevamente se sumen quienes a lo mejor se habían asomado por ahí. Mucho agradeceré si me avisan para que pueda dar el saludo correspondiente. Mientras voy a mi acordeón acá en el Excel que tengo preparado. Entonces, por el partido oficial en este sexenio, que es Movimiento de Regeneración Nacional Morena, junto con Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, juntos haremos historia, tenemos a 6 corcholatas, ¿no? 2 de los partidos satélites y los 4 totalmente de Morena. Enfrente, curiosamente, pues otra vez desestabilizado el PRI, que ya había retomado el poder en el 2012, nuevamente el descontrol de hacia dónde vamos, qué pasa, el presidente del PRI, Alito, ¿no? Alejandro Moreno, peleándose, habiendo facciones internas, muchas disputas, mucho relajo allí, deserciones, en fin. Y el PAN, pues también extrañando ya que el poder lo dejó precisamente a finales de 2012, ¿no? Y desde allí no lo ha recuperado, después de que tuvo 2 sexenios seguidos. Entonces, un poco en la desesperación por ver 6 años o previos 5 años o 4 años de Claudia Sheinbaum trabajándole y reflectores allí, después desde el 22 ya mencionando los posibles López Obrador y viendo fuertes a Claudia y a Marcelo, la oposición no tenía prácticamente más que, pues también fichas un poco aisladas, cada quien por su lado, repetidos muchos de ellos. Ahorita voy a mencionar nombres. Este,
y como que no les cuadraba mucho la situación, y de repente se dio lo que no se imaginaban nadie nunca, una alianza entre el PRI y el PAN, ¿no? Al cual también se sumó el PRD, que ya en la anterior el PRD absurdamente se había sumado con el PAN, ¿no? Totalmente derecha con izquierda, una alianza muy, muy rara, PRD y PAN. Bueno, ahora esa misma alianza, pero con el PRI, que se mantenía, con sus partidos satélites, etcétera, etcétera, pero nunca se había sumado ni con el PRD, ni con el PRI, ni con el PAN, ¿no? Obviamente que el PAN siempre había sido el partido opositor de enfrente, la casa de enfrente, la casa de enfrente, y de pronto, ahora dijeron, es posible, vamos a hacer algo, vamos a tener también, como Morena, como en el caso de Morena, que cada partidito lanzó a su candidato, acá también lanzaron a sus posibles, empezaron a manejar muchos nombres, pero pues más complicado porque había más aspirantes de cada uno de los partidos y además los del PRD, ¿no? Entonces, tres partidos con bastantes aspirantes. Entonces, por ejemplo, del PRD ya empezaba a sonar desde antes Miguel Ángel Mancera, que había sido jefe de gobierno de Ciudad de México. Él quería, si iba el PRD solo, él apostaba por ir por la candidatura. Ya lo había intentado anteriormente. Entonces, nuevamente, y también Silvano Aureoles, que había sido gobernador de Michoacán, también se apuntó por el PRD. Mientras que por el PAN había una dosis fuerte de gente, como Santiago Krill, Francisco García Cabeza de Vaca, es gobernador de Tamaulipas, pero señalado de dinero ilícito, ahí con alguna demanda, que no se ha consolidado, pero, muy, muy, muy señalado de que se le pueda detener y anda huyendo de la justicia y de todos modos levantó la mano. Eh, ¿Quién más por el PAN? Lamentada comunicadora, Lili Telles, se apuntó por allí. Eh, ¿Quién más? Es que tengo aquí varios nombres, pero finalmente no apunté todos porque son una cantidad enorme. Vamos viendo. Lili Telles, no recuerdo quién más del PAN. Bueno, y ahorita voy con la otra candidata, pero por parte del PRI, también había varias fichas. Lo que quiero subrayar es que por el PAN, por ejemplo, Santiago Krill, pues es alguien que ya había estado bajo los reflectores, que había intentado cuando estuvo Fox para salir él como beneficiario y salió Felipe Calderón ganándoles la partida. Entonces ya muchos años atrás, Santiago Krill había levantado la mano, no se le hizo tampoco cuando Ricardo Anaya, porque Ricardo Anaya se posesionó del partido en el 2018, entonces pues es una figura que también ya un poco desgastada, con cierta presencia, bastante buena dicción, eh, bastante consentido dentro del partido Santiago Krill, con mucha trayectoria, pero pues no, siempre ha encontrado obstáculos por ahí, entonces dijo, a lo mejor esta es la buena. Y algo parecido en el PRI, enfrente, Enrique de la Madrid, hijo de Miguel de la Madrid, expresidente de México. Enrique de la Madrid ya había coqueteado en la anterior elección, no había sido afortunado y ahora veía más, era lo que se veía más dentro del espectro. Se decía Miguel Mancera por el PRD, Santiago Krill por el PAN y Enrique de la Madrid por el PRI. Esos van a ser los candidatos, pero no la van a hacer, van a perder avasalladoramente frente a Claudia Sheinbaum, que ya era la todavía no seleccionada, pero que todo el mundo pensaba que podía ser, salvo que a lo mejor fuera Marcelo Ebrard, pero de todos modos, fuera Claudia o fuera Marcelo, iban a ser los que le iban a dar en la torre a Enrique de la Madrid, a Santiago Krill, a Miguel Ángel, o sea, no tenían nada que hacer de la Madrid, Santiago Krill y Mancera, frente a un Marcelo Ebrard o una Claudia Sheinbaum. Incluso muchas encuestas empezaban a dar también de tiempo atrás, desde el
2022 y jugaban con todas estas posibilidades y siempre pues estaban arriba Sheinbaum y Marcelo Ebrard frente a la posibilidad de los otros. Así que estaba totalmente desgastada la cosa. Así que vino el chispazo curioso. Por el PRI también estaba, otra vez andaba por ahí Miguel Ángel Osorio Chong de Gobernación y esta Claudia Ruiz Massieu. Levantaron la mano al principio, querían, querían, pero no se les hizo tampoco, vieron que las condiciones que iba a haber para la elección interna, jalando un poco la idea del PAN, que venía siendo ya desde muchos años atrás, y que ya el PRI había copiado por allí, en que a partir de una votación se pudiera hacer. Y jugaron con la idea primero de encuesta, copiándole a Morena, una encuesta y después rematar con una votación, votación abierta al público. En todo ese enjuague que parecía muy democrático, muy llamativo, etcétera, vieron que los dados estaban cargados y entonces Osorio Chong, Erubiel Ávila y Claudia Ruiz Massieu, los tres junto a otros priistas renunciaron justo el año pasado al PRI, viendo que no iban a tener posibilidades y que ya no tenían nada que hacer y contrastados totalmente con su presidente de partido, ¿no? Enemistados de alguna manera. Así que esos muy tempranamente, a la mera hora, dijeron adiós, 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 ¿no? O sea, bueno, todavía en junio llegaron a sonar, anduvieron por allí, pero dijeron adiós. Una de las que se veía que tenía muchas ganas era Claudia Ruiz Massieu, pero pues no. Y también por el PAN hizo lo mismo Lili Telles, también dijo, ya no voy, ya no voy, adiós, ¿no? Mejor me deslindo. ¿Para qué? No, no voy a ganar, van a ser así, va a ser como un dedazo aquí dentro de este juego. No es que esté en contra de lo que están haciendo estos partidos, no renunciaron, Lili Telles me parece que no renunció al PAN, pero no estuvo de acuerdo con el juego, con el enjuague, y se deslindó de entrar a la contienda, a la lucha de este tipo. Bueno, entonces, si ya antes habíamos mencionado, ¿no?, en elecciones anteriores, cómo en la última cerca casi de 100 personas aspiraban a la presidencia, a aportar la banda presidencial. O sea, cada vez se ha abierto más la idea, la utopía de lograrlo, ¿no? Aunque la cuestión ciudadana está totalmente coartada, limitada, eh, fracturada, con muchos obstáculos. Ahorita vamos a ese punto de los independientes. Bueno, entonces, pero de todos modos, de que la gente, cualquiera, ¿no? Un Teófilo Huerta, cualquier persona, de repente dice, sí, yo quisiera ser presidente de México, y ahí se inscribe, ¿no? Y entonces, a este panorama abrió el mentado Frente Amplio por México, en ese momento, así se empezó a llamar, y lo que hizo en ese instante, la cuestión de la contienda, de este frente, es abrirlo supuestamente a la ciudadanía, ¿no? Más allá de que el INE también tiene por su lado la cuestión de los registros independientes, acá para ampararse dentro de este juego de partidos, del PAN, PRI y PRD, es cosa que nadie hubiera imaginado hace años, ¿no?, que se pudiera dar así. Este, apostó pues por esta circunstancia y ahí van. De repente abren la convocatoria y se inscribieron muchísimas personas, ¿no? Pero cantidades bárbaras. En este simple frente hubo alrededor de un ciento de personas que, que lo intentaron. Acá sí traigo, es que puse una muestra en el Excel, acá traigo más nombres. Ahorita voy a ampliar esta. Iba a saltar yo a no decir tantos nombres, pero para ver la cantidad de gente que estaba metida en esta situación. Bueno, y no apunté, finalmente de esos 100 no, que de repente sí, se sabía que había mucha gente que estaba ahí metidísima, metiendo el nombre, y hubo una primera,
nombraron un comité que empezó a limpiar y decir, estos cumplen, metieron documentos y dijeron, bueno, estos cumplen, ¿no? 100, ¿no? Pero ahora vamos a depurar y a dejarlo en 33, ¿no? Les pareció un número mágico o algo, un 33. Y entonces descartaron a los otros 70 y tantos, ¿no? Y, o 60 y tantos, ¿no? Para no caer aquí en un error, 66. Descartaron a 66. Aquí están los nombres de los que declinaron antes. Claudia Ruiz Massieu, Lili Telles, también José Ángel Gurría, se quedó en el equipo de la que a la mejor dijeron como candidata. Se quedó en el equipo asesor para configurar allí un proyecto, un plan, etcétera. Pero en las primeras entrevistas que se hacían en medios, decía José Ángel Gurría, antiguo priista y secretario de Estado, y había estado en la OCDE a nivel internacional, quizá uno de los pocos funcionarios que ha saltado a nivel de, de organismos internacionales, cosa que no han podido algunos expresidentes, ¿no? Este, pero ahí haciendo su luchita el señor José Ángel Gurría, que no se le veía ninguna posibilidad. Frente a un Enrique de la Madrid, pues no tenía nada que hacer. Bueno, esos declinaron totalmente. Y los otros que estuvieron en el juego y que luego fueron recortados, muchos de ellos fueron Ignacio Loyola del PAN, José Jaime Enrique Félix, independiente. Aquí se valían varios independientes, pero para ser abrigados por la alianza. Israel Rivas Bastidas, Sergio Iván Torres, fueron descartados por faltas de firmas de apoyo. Jorge Luis Preciado del PAN, Gabriel Cuadri se volvió a apuntar, aquel que estuvo ya en una contienda, que estuvo en debates televisivos, en aquel entonces abrigado por el Partido Verde y ahora fue por el PAN, pero que declinaron también aprobación, tras aprobación de su registro, ellos dijeron, ya no vamos más. César Reyes del PRI, Rafael Acosta, Miguel Alemán, Vázquez, o sea, no tiene nada que ver con Miguel Alemán, con los descendientes de Miguel Alemán, este es otro Miguel Alemán. Juan José Alonso Beltrán, Ana Laura Burgos, Adriana del Arbre, Jaime Duarte, José Enríquez, Edgardo García Salgado, Enrique Gutiérrez Vadillo, Víctor Gutiérrez Yáñez, Francisco Juárez Piña, Ricardo Jonathan López, Pablo Eduardo Ortiz, Facundo Palacio, Felipe de Jesús Push, Adriana Rangel Flores, David Trejo, Ricardo Urbano Barrón, Humberto Vega Villacaña, muchos que fueron aprobados, pero luego fueron desestimados tras el filtro que hubo nuevamente de los 33. Entonces luego ya quedaron menos, así como los perritos, yo tenía esto, y los que llegaron un poco hacia las semifinales o cuartos de final habían sido Francisco García Cabeza de Vaca por el PAN, Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera por el PRD. Pero tras otro filtro y un primer sondeo, ahí fue una primera encuesta que se hizo, llamaban sondeos, se votó, pues, la gente telefónicamente y se hicieron las encuestas, y resulta que ellos no fueron favorecidos. Hicieron su berrinche. García Cabeza de Vaca, pues no dijo ni pío, ¿no? Estaba, ya ni que sí, un poco sí habló y todo, pero no fue tan el berrinche que hizo Silvano Aureoles, que quería romper totalmente, quería romper con la alianza, evidenciar, irse por la libre, pedir al PRD que lo abanderara y que se fuera el PRD por su lado, pero hicieron fuerza en la alianza y no se partió, ¿no? Porque iba a haber ahí esa situación, que no era demasiado porque el PRD ha perdido muchísimo, entonces no iba a afectarles demasiado, ¿no? Pero políticamente pues iba a ser visto como negativo. Y Miguel Ángel Mancera también hizo mucho berrinche, pero no dijo que se iba por la libre, que el PRD lo postulara. Simplemente él quiso ejercer sus derechos, decir, yo aquí la hago, quiero apostar por la cuestión democrática dentro de lo que se está haciendo, evidenciar y que se hagan valer mis derechos, que se evidencie que me cortaron a la mala, ¿no? Un poco lo logró porque
metió ahí la demandita, hubo como una llamada de atención por parte eh, del propio INE hacia las formas en que estaba llevando el Frente Amplio por México la situación, ¿no? Entonces, bueno, ahí se deslindó ante esa circunstancia. Entonces, los que ya quedaron firmes fueron eh, Enrique de la Madrid por el PRI, Santiago Krill por el PAN, también por el PRI Beatriz Paredes, o sea, dos del PRI y dos del PAN. La otra del PAN, Xochil Gálvez, pero que no pertenece al partido, ¿no? También se ha dicho mucho eso, no es panista, pero ha trabajado con el panismo y fue parte del gabinete de Fox, siempre ha estado pegada al PAN. Entonces, eh, digamos que apostaron y se quedó, hicieron a un lado al PRD y se quedó PAN y PRI, ¿no? Beatriz Paredes y Enrique de Madrid por PRI y Xochitl Gálvez y Santiago Krill por el PAN. Xochitl Gálvez, el caso raro de que pues ella no pintaba, además sí había sido funcionaria de cuestión de la coordinación de pueblos indígenas en el gabinete de Fox, hasta allí, y ha sido empresaria y toda la cuestión, y senadora, venía del Senado, había estado en el Senado, tuvo que renunciar después, todavía cuando empezaron a nombrarla, pues ahí estaba. Eh, Se dio esta cuestión de que ella demandaba una réplica ante el presidente porque había evidenciado algo con lo que no estaba de acuerdo ella y la señalaba, y el presidente pues no le dio voz porque, bueno, pues también en la cuestión de la mañanera es para medios, entonces luego muchos se quieren colgar de que allí quieren que lo reciba prácticamente el presidente, ¿no? Y el presidente, bueno, no le hizo caso ni para la mañanera ni para recibirla en una cuestión de audiencia personal, nada por el estilo. Y en ese sentido hizo mucho proselitismo, mucha acción política. Xochitl Gálvez ya se había encadenado una silla en el Senado para que no se cancelara una votación, y ahora con esto de López Obrador hacía antesala ahí ante la puerta y dicen que le cerraron la puerta y entonces tomó esa parte política de me cerraron la puerta el presidente, me cerró, pero yo la voy a abrir y desde dentro voy a ganar y la voy a abrir desde dentro. Entonces empezó con esa fraseología, con ese discurso, y empezó a tener empatía dentro de los propios partidos y dijeron, a ver, a ver, a ver, y le empezaron a echar todos los reflectores y como que decir, pues es algo que no nos esperábamos, sorpresivamente, pues qué tal si ella, ¿no? Y entonces se vio desde un principio que todo estaba encaminado hacia ella, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahorita, hasta el momento, en los cuatro candidatos fuertes que llegaban a la final, para pasar a otro de los partidos, ¿no? Y ya después voy a depurar totalmente la situación para tener cómo se dieron las candidaturas de cada uno de ellos. En Movimiento Ciudadano pues, es otra historia también curiosísima. Ellos dijeron que no se adelantaban, que los que estaban rompiendo toda la cuestión legal del establecimiento del nacimiento del proceso electoral hasta septiembre, pues lo estaban haciendo el PRI, el PAN, el PRD, Morena, todos los demás partidos estaban adelantándose desde junio, disfrazando porque iban a ser nada más líderes de las alianzas y todavía no mencionar precandidatos a la presidencia, aunque todo el mundo lo sabía que así era. Y Movimiento Ciudadano no quiso entrar en ese juego y dijeron, nosotros hasta que se abra el proceso y tenemos hasta noviembre para soltar a nuestro candidato y va a ser muy buen candidato, etc. Entonces, alguien que sonaba en un momento dado era una mujer, Patricia Mercado, que ya había estado en una boleta electoral eh, por otro movimiento, me parece que por otro partido. Ahorita ya me pierdo, puedo rápidamente asomarme, porque no tiene mucho tiempo que eso se había dado. Déjenme ver rápidamente, cuándo había aparecido ella, no había sido en lo reciente, creo que en el 2006. Ay, fue aquí. Sí, en 2006 cuando ganó Felipe Calderón, estuvo compitiendo también con López Obrador, con Roberto Madrazo, con Roberto Campa, y estuvo Patricia Mercado por el Partido Alternativa Social Demócrata y Campesina en aquel tiempo. Bueno, pero ahora ya enrolada en el Movimiento Ciudadano,
llegaba a sonar, pero también ella se llegó a deslindar y decir desde un inicio que ella no iba por esa, que ella no iba por esa situación, por esa, eh, digamos, por esa candidatura. Y después, pues mencionar al presidente del partido, que pues es pequeño en general. Y el presidente del partido también es un expriista, es gobernador de Veracruz, Dante Delgado, y él siempre coqueteaba con la cuestión de que pudiera ser, que sí, que no. Y entonces era el otro posible, Dante Delgado. Ya más adelante, sorpresivamente, pues se vino dando que nombraron se empezó a nombrar el nombre de Samuel García. Y ahorita voy a eso. Hasta ahí dejo, porque estoy dejando la parte final de cada partido. Pero entonces, porque Movimiento Ciudadano se abstuvo mucho de entrarle al juego en un inicio. Bueno, entonces, después tenemos a nada menos que a los independientes, que es otro cohete. Los independientes con el requisito de juntar un montón de firmas, que además sea una muestra representativa en los estados, etcétera, etcétera. Entonces tienen un reto tremendo. Y ahí los que empezaron a sonar fueron Eduardo Verástegui, Ulises Ruiz, un exgobernador de Oaxaca, también expriista, Eric Flores Cervantes, y en total hubo 27 inscritos originalmente ante el INE independientes. Entonces, ahorita aquí, haciendo un poco el resumen, 100 del Frente Amplio por México, 6 de Morena, 106, más 27, 130 y tantos, más los de Movimiento Ciudadano que luego ya se empiezan a registrar, llegaron hasta 6, encontramos que son pues casi 140, ¿no? 140, 150 personas aproximadamente deseando la presidencia de la República en este proceso que viene. Ahora que ya se elija el próximo domingo a la nueva, bueno, en ese momento candidata ganadora, pero que vaya a ser la presidenta o presidente del país, atrás hubo todo esto. Cada vez se ha sumado más, cada elección que hemos revisado aquí ha tenido más y más y más y más gente. Pues esta, yo creo que rompe el récord, ¿no? Casi 150 personas queriendo ponerse la banda presidencial, ¿no? Una utopía en un momento dado, pero bueno, y eso que no está abierto totalmente el campo a la gente, a decir yo quiero y si me inscribo y si voy a tener campaña, pre-campaña, etcétera, sino que está muy, muy condicionado, ¿no? Pero hubo dos vetas ahora de esos independientes. Una, la del INE, que desechó a todos, ¿no? Primero a un montón y después los, digamos, finalistas era Eduardo Verástegui y Ulises Ruiz por ahí, pero casi, casi Eduardo Verástegui fue el que siguió y decía que sí le iba a hacer, y pues no. Eduardo Verástegui además un actor por ahí que salió y con un discurso totalmente casi religioso, muy, muy especial, ¿no? De derecha también, pero pues él con sus ideas muy, muy, muy especiales, queriendo hacer ruido, queriéndose oponer al gobierno actual y a todos los otros partidos, y que iba independiente, que le iba a lograr, pues no, no lo logró. Se descartaron entonces 27 ciudadanos. Y los otros ciudadanos que le entraron al juego del Frente Amplio por México se inscribieron. Hubo un representante también como de pueblo indígena, que acudió, creo que hasta con vestimenta así como de azteca, cosas así, y fueron desechados también allá en el Frente Amplio por México, ¿no? Entonces, bueno, de independientes quedaron borrados y ya, no se cuenta. Retomando cada uno de los procesos ya internos, tenemos que en Morena, en el partido oficial, viene la mentada encuesta, encuesta crucial, y momentos antes de dar a conocer los resultados, Marcelo Ebrard hace berrinche, que porque no se está llevando bien a cabo, ya se preveía,
Cada quien propuso encuestadoras, fueron como 6 casas encuestadoras, y luego la madre, digamos, el concurso de las encuestas. Había ahí un soporte, un juego medio especial, y, y cómo se iba a dar, se iban a conjugar, digamos, a licuar las diferentes encuestas comparadas con la madre encuesta que se había determinado por el propio partido, y eso arrojó un resultado validado ante notario, cosas así. Y pero Marcelo Ebrard vio que se estaba cargando también los dados a Claudia y le pareció mal y él quería hacer, pues él se quería aferrar, él pensaba que pues, tenía oportunidades y se empezó a deslindar y a pedir que se repitiera el proceso y pues no le hicieron caso en el partido, se quejó ante el propio INE y entonces ahí es cuando Marcelo parecía que lo podían jalar. Por un lado, sumarse al propio Frente Amplio para apoyar a quien ganara, este, y por otro lado, poder ser a lo mejor candidato del Movimiento Ciudadano, él el elegido. Y no desdecía, en entrevistas no decía no, pero tampoco decía sí. El propio Movimiento Ciudadano tampoco decía sí, ya lo tenemos, no, nada más, pues sí, tenemos pláticas. Igual el Frente Amplio lo llamaba. O sea, que era una ficha cotizada, Marcelo Ebrard, era una ficha cotizada este, se ha devaluado, pero puede volver a tomar fuerza. Eso ya lo veremos cuando hablemos del 2030, ¿no? Este, pero estaba muy cotizado, ahora está devaluado y se puede volver a recotizar, ¿no? Si existe la palabra por ahí. Bueno, a revaluar. Eh, tenemos entonces todo ese relajo, pero pues no. Resulta que no, los resultados oficiales arrojan entonces que este, déjenme abrir aquí. Manuel Velasco se queda con el 6.3%, Ricardo Monreal con el 6.5%, Augusto Adán con el 10%, Gerardo Fernández Noroña con el 12%, y Marcelo Ebrard, pues con el 25%, que es representativo, pero arrasa casi con el 40%, el 39.4%, Claudia Sheinbaum. Entonces, Claudia Sheinbaum es investida y sí, le dan el bastón de mando, López Obrador le da un bastón de mando, que no es el que le debe dar un bastón de mando, él le debe dar la banda presidencial si resulta ganadora, pero el bastón de mando lo dan los pueblos indígenas, ciertos grupos. Y como López Obrador tenía un bastón de mando, pues se lo transfirió a Claudia Sheinbaum, ¿no? Cosa curiosa, ¿no? De las anécdotas de las cuestiones presidenciales. Bueno, entonces ahí ya está Morena amarrado, Claudia Sheinbaum es la precandidata oficial y después ya se convierte en noviembre en candidata formal. Y arranca hasta febrero la campaña. Bueno, en el frente de enfrente, en el Frente Amplio por México, viene un juego también similar entre los que a la mejor ya borraron a Mancera y a Silvano Aureoles, y también hicieron su berrinche. O sea, hubo aquí berrinches en un lado y berrinches en otro lado. Bueno, entonces ya nos quedamos, hacen sus debates, mini debates, 2 o 3, me parece que 3 debates, pero los primeros 2 sí participan, van participando, van eliminando ahí en los debates, ¿no? Primero participan los 4, Enrique de la Madrid, Santiago Krill, Beatriz Paredes y Xochitl Gálvez, ¿no? Entonces ahí están, ahí debaten entre ellos, hacen sus propuestas, etcétera, no se atacan mucho entre ellos, muy sutiles en un momento dado, simplemente tratan de rescatar lo mejor de sí para, para ser elegidos y toda la cosa. Entonces, después de eso, viene una evaluación, otro sondeo, y Enrique de la Madrid tiene un 15.6% frente a Santiago Krill, que tiene un 20.1%. Entonces, eso hace que estén muy bajos y desde un principio dicen, bueno, al que eliminamos, porque además así eran los filtros, iban a eliminar nada más a uno más, ¿no? Después de que habían eliminado a 60 y tantos, después a 20 y tantos, ahora iban a eliminar a uno de los 4 nada más para que se quedaran 3, ¿no? 3. Entonces, al que eliminan, sacrifican, resulta ser Enrique de la Madrid, que
Es curioso, pero pareciera que tenía más fuerza que Santiago Krill, pero Santiago Krill le ganó en la encuesta. Entonces Enrique de la Madrid fue borrado, no hizo berrinche, el señor estaba apostando todo por el juego y abrigaba que cualquiera que ganara democráticamente iba a apoyar, y así ha sido hasta ahora. Bueno, y entonces ya se quedaron Santiago, Beatriz y Xochitl. Eh, pero a punto de otro debate que iba a haber, no recuerdo, ahorita ya se me borró si sí hubo uno en que estuvieron los tres, o ya desde antes Santiago Krill se hizo a un lado. Él determinó, aunque tenía derecho, dijo, pues yo también ya me hago a un lado para que ya, pues ya nada más entre dos, y desde ahí empezaron a pujar y decir, no, que ya sea Xochitl, ¿no? Que ya sea Xochitl, pero Beatriz pues no aflojó, no quiso ceder, y entonces todavía vino otro debate en el que estuvieron solamente Xochitl y Beatriz Paredes. Allí sí, Beatriz Paredes hubo un momento que le lanzó algo a Xochitl que se tuvo que medio defender. Ahí hubo esa partecita de entre, ¿no? De entre. Bueno, pues parecía que tenía cierta emoción, pues la decisión entre dos mujeres, ya se perfilaba ahí que era muy característico, iban a ser dos mujeres, pero también ya la presión estaba muy fuerte a que Beatriz Paredes cediera, ¿no? Su propio partido, el PRI, ya no la cobijaba, no la cobijaba. Entonces, poquito antes de que se diera los resultados de la encuesta y que viniera después la votación esa que iba a haber, este, real, física de la ciudadanía, los que se hubieran registrado antes, ¿no? Los que se hubieran registrado antes, no cualquiera podía ir ya al día de la votación, pero sí cualquiera se pudo haber registrado antes de la ciudadanía. Claro que ese registro, pues, mañosamente también requirió datos del INE, datos personales, y cierto, les empezó a dar miedo de que la oposición Morena, la oposición de ellos, el partido oficial Morena, muchos seguidores de Morena, se inscribieran, se registraran y votaran por quienes no querían ya que ganara, que fuera Beatriz Paredes, sino que ya todo estaba cargado para Xochitl Gálvez. Entonces, el miedo de que a la mejor Beatriz Paredes quede y no la haga frente a Claudia Sheinbaum, les aterró y cancelaron a la mera lamentada votación. Y en efecto, cualquiera podía registrarse antes. Yo, por ejemplo, que no simpatizo con ese frente, me registré precisamente sí para hacer eso, pero pues ya no voté porque ya no hubo eso, se canceló totalmente, este, y entonces quedó mal un poco porque parecía que era muy buena la estrategia, primero los sondeos y después va a haber una votación al público, pues ya no hubo votación porque al cuarto para las 12 Beatriz Paredes declinó. Declinó muy seriamente, muy informal, muy institucional, digamos, sin dar mayores, sin echarle porras a Xochitl, simplemente diciendo que lo mejor para el movimiento que se estaba instrumentando, etcétera, etcétera, lo hacía, ¿no? Y punto, ¿no? E incluso no se sacó la foto hasta mucho después salió por ahí alguna cuestión de encuentro con Xochitl, pero muy tibio. Hasta la fecha no ha tenido nunca el seguimiento, el apoyo, la continuidad de Beatriz Paredes, como sí ocurrió con Enrique de la Madrid, que ahí está, con el Alito Moreno, con otros priistas que ahí siguieron. En cambio, Beatriz Paredes, sin renunciar al PRI, se deslindó a la mera hora bastante de este mentado Frente Amplio, ¿no? No apareció ya. Entonces, los resultados finales de esa encuesta que se la dieron ahí en privado de decirle, mira, el sondeo está así, ya no tiene caso que vayamos a las urnas, ¿no? A la votación. Claro que era válido, estaba cerradón. Digo, si eran como 15 puntos de diferencia, un poco más, pero pero en una contienda entre todos, era como una especie de segunda vuelta, era válido que hubiera votación, ¿no? Pero eso le temieron al seno del frente, y el propio PRI traicionó de alguna manera a Beatriz Paredes. Esto sucedió, 2023, para esta elección, ya tiene historia esta elección,
Lo que pasa es que se va borrando todo lo previo, todo lo que ocurre antes. Entonces ahí es donde Beatriz Paredes obtuvo el 42.4% y Xóchitl Gálvez el 57.6% en ese sondeo. Entonces dijeron, no, ya. Se lo dieron a conocer ese sondeo a Beatriz Paredes y dijeron, ya no hay nada que hacer, ¿no? Y la convencieron, ¿no? De forma política, como ella ha sido, etcétera. La convencieron y entonces ya le alzaron la mano como precandidata a Xóchitl Gálvez, que igual se convirtió con el tiempo en noviembre como la candidata del Frente Amplio por México, que le va a cambiar el nombre, pero eso vamos ahorita otra vez. Por Movimiento Ciudadano, todos estos meses previos, cuando sucedió todo esto en septiembre, tanto para Morena como para el Frente Amplio, que se desató toda esa locura, Movimiento Ciudadano no tenía nada, sino hasta finales de octubre ya se empieza a disipar la cosa y se empieza, ya está descartada Patricia Mercado, Dante Delgado sigue sonando por allí, pero de repente Samuel García empieza a cobrar fuerza, el gobernador de Nuevo León en funciones, y dice sí quiero y pide licencia y parecía que no se la daban, pero siempre se la dan y entonces ya anuncia, salen anuncios como pre candidato, empieza a hacer su campañita por unos días, no sé si 3 días, 4 días, fue muy corto el periodo, pero era Samuel García. Pero como ahí internamente, el que quería él que quedara como su gobernador interino de su propio equipo y le cuidara las espaldas, no quedó porque el Congreso era opositor ahí en Nuevo León y empezaron a nombrar a otro, que incluso el primero que nombraron lo rechazó también las, la cuestión eh, no recuerdo aquí qué instancia echó un poco para atrás esa cuestión, judicial, en ese sentido entró también ahí onda de la cuestión judicial del Estado. Es muy entretenido esa situación, ¿no? Que ahorita se me entreveran aquí los cables, pero hubo un momento dado la determinante de que no era procedente a quienes estaban nombrando el Congreso. Pero entonces nombraron a otro y ese sí se los validaron y de todos modos a Samuel García no le pareció porque no era de su equipo y entonces ahí el que hizo medio berrinche también en Movimiento Ciudadano fue el propio candidato, ¿no? El que ya era casi candidato, todavía era precandidato, Samuel García hace berrinche hacia el gobierno, hacia el Congreso, hacia quienes determinaron toda esta jugada y dice, no, pues si no queda mi gobernador interino que yo quería, no, parecía que se quedaba con la candidatura, que se arriesgaba, esa noche fue tremenda, como durante mucho tiempo no había sucedido en los casos en que acá vimos de los presidentes paralelos, dobles presidentes, etcétera. Eh, acá por unos minutos hubo una especie de dos gobernadores, ¿no? O estuvo vacante la gobernatura por todo el relajo, o se acepta que hubo como dos gobernadores, porque el que tenía que renunciar ya totalmente, a la mera hora dijo, no renuncio, me quedo, y el que ya había asumido como gobernador, pues ya había asumido y ahí andaba presumiendo, ante algunos miembros o gente que andaba alrededor, ahí en propio Nuevo León, pasó lista frente a un destacamento ahí de policía, tuvo su primer meeting, cosas así, pero hasta ahí le alcanzó porque a la hora que Samuel García no metió la mera renuncia, sino que dijo, me quedo, entonces, no quiso hacer más mitote, que se volviera un relajo ahí en el interior del propio Congreso y para bien del Estado dijo, me hago a un lado, ¿no? Aunque por horas o por minutos aparecí como gobernador interino, me hago totalmente a un lado y que regrese el señor Samuel García. Y entonces, pues al Movimiento Ciudadano se le cae el precandidato tremendamente. Antes también se habían inscrito otros 6 personas en el proceso interno chiquito que duró unos días, porque ellos no lo hicieron como los otros partidos desde junio ni nada por el estilo, sino que lo hicieron ipso facto en los tiempos electorales. Entonces, ahí
pues no había habido mucha oposición. Alguien que había sonado un poquito ahí era una senadora, Indira Kempes, una mujer, eh, y que podría haber sido interesante, fíjense, porque qué tal si Movimiento Ciudadano se hubiera inclinado por ella, y hubieran sido tres mujeres las que hubieran estado en la contienda electoral, ¿no? Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez e Indira Kempes. Pero no, nunca la tomaron en cuenta, ¿no? Se fueron totalmente con la cargada de Samuel García. Cuando se cae la precandidatura de Samuel García, uno piensa que a lo mejor vuelve a entrar en derecho Indira Kempes, pero otra vez no, no la toman en cuenta y dicen que van a resolver ahí en cortito, muy inmediatamente. Vuelve a sonar un poquito por allí Patricia Mercado, pero otra vez ella dice que no, que no, que no, lo cual también hubiera sido muy interesante. Además es una mujer muy inteligente, con buena presencia, buena dicción, y iba a ser un contraste entre Claudia, la oficial y radical, Xochitl, la ocurrente y sorpresiva, e iba a venir una mujer, eh, pues tipo, precisamente también a jalar clase media, como desde un principio dijeron, Movimiento Ciudadano a jalar clase media, un poco la idea de la mujer de buena familia, digamos. Tenía buena imagen, tiene buena imagen Patricia Mercado, pero no fue, ella misma se deslindó y no quiso ser. Y entonces optaron por el coordinador que había empezado a ser el coordinador de la precampaña de Samuel García, Jorge Álvarez Maínez, ¿no? Que él se llama Maínez, Maínez, Maínez. Y es el que resulta elegido. Y curiosamente en su equipo entra como especie de vocera de apoyo Patricia Mercado, aunque luego se deslinda después de la borrachera de Jorge Álvarez Maínez, se deslinda Patricia Mercado, no del partido, porque ahí anda todavía, pero sí del apoyo del equipo. Entonces, esa cosa curiosa. Entonces, hubo dos oportunidades de que fueran tres candidatas, ¿no? Porque Movimiento Ciudadano tenía a Indira Kempes registrada y a Patricia Mercado que la pudieron convencer y no, no quisieron, ¿no? Ella no quiso, no quiso, no quiso, pero a veces se convence a la gente, ¿no? Bueno, entonces entra Jorge Álvarez Maínez y pues ahí ensucia un poquito la idea feminista de la elección, ¿no? Uno acá como espectador se le antojaba esa circunstancia. Entonces ya tenemos ahí a todos los precandidatos que después, al ratito, a las semanas, se convirtieron en candidatos. Claudia Sheinbaum por la alianza de Morena, Xochitl Gálvez por la alianza de PRI, PAN y PRD, y Jorge Álvarez Maínez por Movimiento Ciudadano, y hasta allí. Y es aquí cuando también va a tomar los nombres diferentes las candidaturas. ¿No? Sigamos haciendo historia, se cambia precisamente el nombre de Juntos Hacemos Historias a Sigamos Haciendo Historia, y el Frente Amplio por México cambia a, ahorita les digo, eh, mm, 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 ay, 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 estaba fijándome aquí. eh, Fuerza y Corazón por México. Fuerza y Corazón por México. Dejen cambiar aquí en mis propios archivos, así en calientito frente a ustedes. Fuerza y Corazón por México. Ok, bueno, entonces ahí ya tenemos. Que tenía dos archivos, uno en Word y el Word, fíjense, aquí sí me está revelando que sí anoté hasta los de Movimiento Ciudadano, hasta los de Movimiento Ciudadano ya llegué a tener aquí todos los que se habían registrado, este, regresándome un poquito, junto con Indira Kempe se había registrado, bueno, Samuel García, obviamente Lorena Romo Vite, Francisco Javier Rodríguez Espejel, Javier Gerardo Limones, María Moreno Hernández, Benjamín Antonio Rusek de Garay y Ernesto Miguel Sánchez Ruiz, pero todos fueron descartados. Y ganó Samuel García. Y después cuando hubo la segunda vuelta, la segunda decisión, pues ya nadie de estos ni siquiera pintó como aspirante, sino que se inclinaron
por Jorge Álvarez Maínez. Este, Independientes también tenía yo aquí otra buena cantidad de nombres que habían estado dentro de los independientes, ¿no? Como no voy a tener otra oportunidad, porque en el siguiente que haga yo el recuento de los votos, voy a hacerlo más sintético. Recapitularé todo esto porque es parte de la historia, pero ahí sí ya no tengo que estar con tanto nombre. Pero había mencionado yo lo de Eduardo Verástegui como independiente, de Ulises Ruiz, Hugo Eric Flores, estaban también Francisco Gerardo Becerra, Fortino, Rangel Amezquita, Francisco Javier Becerril, Rocío Gabriela González Castañeda, Carlos Valdemar, Simón Salomón López, Simón Pérez, Antonio Correa, Renato Emilio Sánchez, Ramiro Díaz, César Enrique Garciaín del Castillo, María Ofelia Edgar Mares, Fernando Mauricio Jiménez, Porfirio Moreno, Jorge Basurto, Emilio Cosgaya, Carlos Castillo, Manuel Antonio Romo, Gustavo González Valdés, Gustavo Adolfo Alcántara, Pablo Fuentes, Leodegario Pozos Vergara, Ignacio Benavente y Melchor Ortega. Esos son todos los independientes que quisieron ser. Ya en la exageración, sí, ahí sí recule y no puse a los otros 60 y tantos de la parte, ¿cómo se llama? Del Frente Amplio por México, porque ahí sí era una exageración. Bueno, porque sí tengo otros nombres aquí, pero ya di los básicos. Bueno, otra cosa que aquí sí es importante decir es que a la hora de los equipos de campaña, por ejemplo, cada quien tiene elementos muy sonados, ¿no? Obviamente Claudia Sheinbaum se arropa con el propio presidente del partido, Mario Delgado. Con el tiempo Marcelo Ebrard se sumó. Primero vino ya un encuentro después de todo el berrinche, que parecía que él además iba a hacer todo un movimiento nuevo, cosas así. Iba a recorrer el país, o sea, un escándalo tremendo iba a ser Marcelo Ebrard. A la mera hora, cuando ya no se fue con Movimiento Ciudadano, cuando ya no hubo nada más, este, hace las paces con Claudia Sheinbaum y en su equipo de campaña filtra un elemento a un colaborador eh, y estuvo en la parte de la pre-campaña de noviembre, diciembre y ya, porque en enero se suspendía todo. Y para febrero aparece a la mera hora Marcelo Ebrard, o sea, ahora ya hizo bastante migas, ya anda ahí, seguramente negoció algo, va a estar en el gabinete o va a conseguir algo en el Congreso. Este, Algo importante va a tener Marcelo Ebrard y va a ser una especie de piedrita en el zapato de Claudia Sheinbaum de aquí en adelante, si sale triunfadora. Bueno, y todos los que perdieron se sumaron de alguna manera, todos estuvieron allí, todos tienen un papel ahí menor, pero ahí está Gerardo Fernández Noroña, Dan Augusto López, Ricardo Monreal, todas las corcholatas quedaron en el grupo. Más, nuevamente, Tatiana Cloutier, que fue importantísima en la campaña de López Obrador, y que fue también secretaria de Estado, pues ahí está Tatiana Cloutier, Renata Turren, Olivia Salomón, la comunicadora Ana María Lomelí, Estela Damián, César Yáñez, que también ha sido un eh, elemento crucial con López Obrador, Regina Orozco, Paulina Silva, y hubo un momento inicial en que estuvo Alejandro Encinas, que después ya fue cortado, Beatriz Olivares Espinal y Jesús Valdés Peña, ¿no? Jesús Valdés Peña me parece que era el comisionado de Marcelo Ebrard antes de que se sumara. Y después un interesante equipo consultor con Juan Ramón de la Fuente, Arturo Saldívar, Omar García Harfuch, Gerardo Esquivel, Javier Corral, Altagracia Gómez, Jorge Marcial, Rosaura Ruiz, David Carcenovi, que va a ser el futuro secretario de Salud si gana ella, Lorenzo Meyer, Irma Pinedo, Alejandro Murat, José Antonio Peña Merino, Violeta Vázquez, Diana Alarcón, y Xochitl por su lado, pues también tiene ahí un buen de personajes que quedaron descartados, como Enrique de la Madrid, Santiago Krill, hace rato que hablaba de José Ángel Gurría,
Todos esos también descartados fueron a parar en el equipo de campaña o en el equipo consultor propio también de Xóchitl Gálvez, este, arropada en ese sentido, ¿no? Álvarez de Casa también anda por allí. Bueno, eso es un poco lo previo que existe. Pero ahora lo interesante es irnos, en esta ocasión, pues no me voy a resultados, obviamente, porque todavía no se dan. No quiere cerrar aquí un archivo. A ver si no cierro yo mi transmisión nuevamente. Lamento mucho que no tenga aquí la audiencia que había tenido hace rato. Perdón por la circunstancia, ojalá me retomen. Eh, Vámonos de todos modos a una especie de resultados, que son las encuestas mentadas. Esas encuestas que se vienen dando también cada vez más anticipadamente, ¿no? De menos desde el 2022 hacían ese juego entre si es Claudia o Marcelo, o incluso metían a los otros corcholatas. Las metían allí y jugaban con la oposición, qué porcentajes, etcétera. Y hasta un Adán Augusto salía ganador frente a los pretendidos de la Madrid, Santiago Krill. Todavía no aparecía Xochitl Gálvez. Ya después aparece Xochitl Gálvez y aún con ella sí aparece abajo frente a Marcelo y Claudia. Y ya después descartado Marcelo, ya en estas modernas encuestas o las ya de este año, ya las cosas pues ya han sido más orientadas hacia los candidatos reales que se están dando. Entonces, voy a dar como resultados, pues las encuestas hasta el momento. ¿Qué nos va a deparar el destino? Pues eso lo sabremos el próximo domingo. Este, vamos con esos especie de resultados, ¿sí? Vamos de abajo para arriba, como siempre. Obviamente aquí ahorita no empiezo yo con votos nulos o candidatos no registrados este, o otros candidatos, porque pues todavía no hay ese dato, lo habrá en su momento dado. Empecemos con Maínez, ¿no? Jorge Álvarez Maínez por Movimiento Ciudadano. Le calculan, estoy tomando de una serie de agrupación que se llama Oráculos, que revisan todas las encuestas, las más fidedignas que existen, las meten también a la licuadora, hacen sus cálculos, sus vaciados, seguramente ahora con estos recursos computacionales y de inteligencia artificial, hacen todos sus enjuagues y sacan un promedio, ¿no? Un promedio. No quiere decir tampoco que sea lo certero, que sea el promedio general es más cercano a una realidad en un momento dado, pero pues es una encuesta, es un resultado, un promedio de encuestas y todo es relativo en este mundo. Hay una cosa enfrente de Oráculos que no la traje a colación porque tengo mis dudas, pero bueno, habría que considerar en un momento dado. No hace mucho, un crítico, José Antonio Crespo, refirió un ejercicio interesante que están haciendo internacionalmente y viene de una colaboración allí de la propia Sorbona de París, este, la universidad connotada de allá de Francia. Entonces, hicieron algo similar, pero a lo mejor metieron más. Quién sabe también el meter más, si es positivo o es negativo. Han metido allí todas, quizá todas las encuestas posibles y las han conjugado y ahí sale un resultado inverso, inverso al que voy a dar, ¿no? Así como en el equipo de la alianza de Xochitl Gálvez, que ahora se llama Fuerza y Corazón por México, han estado revelando algo así de Massive Center, algo así se llama la encuestadora, que ya primero estaba abajo Xochitl Gálvez, pero muy cerca, luego ya empató y ahorita coincidentemente con las últimas semanas ya va arriba por un punto. Todavía falta una semana, a lo mejor van a poner que por 5 puntos, no sé cuál sea la cuestión, pero entran dudas en esa circunstancia, ¿no? Pero este tipo de encuestas a lo mejor las tomó en cuenta ese ejercicio que están haciendo, encabezado allá, curiosamente, internacionalmente, en Francia. Y entonces allá sí le están dando ahorita también al final una ventaja a Xochitl Gálvez, ahorita. Ese resumen también de encuestas.
Pero esta de Oráculos participó, viene desde el 2018, o sea, antes, desde 2017, cosas así. Y fue bastante certera en el resultado que hubo en 2018. Entonces, es seria la circunstancia. No es verídica al 100, porque no puede haber veracidad de algo que no es real, algo que no se ha dado. La elección se va a celebrar el próximo domingo 2 de junio. Y por tanto, esa es lo auténtico, lo real. Todo esto es un ejercicio, un ejercicio probabilístico, pero es un ejercicio serio este de resumir y de conjuntar varias encuestas y que ya probó hace 6 años esa circunstancia, esta agrupación Oráculo. Ustedes lo pueden consultar en internet, en la página web, Oráculos, y mes con mes ha ido actualizando. Esta yo la revisé el mismo día de hoy, y pues ya no sé si vayan a hacer todavía una actualización el miércoles, que es el último día que se vale hacer tanto la propaganda como la difusión de encuestas. El miércoles o el jueves pudiera hacer ahí un resumen a partir de lo que o una nueva actualización, pues, de lo que determinen nuevas encuestas que salgan entre mañana y miércoles, ¿no? Que todavía pueden resultar. Pero al día de hoy, Jorge Álvarez Maínez, por Movimiento Ciudadano, tiene el 12%, el 12%. Xóchitl Gálvez, por Fuerza y Corazón por México, en donde está PAN, PRI y PRD, el 33%. Y Claudia Sheinbaum, por Sigamos Haciendo Historia, donde está Morena, PT y PBEM, el 55%. O sea, 22% de ventaja. Es lo que se ha venido manejando desde hace mucho tiempo, muchos meses, semanas, etcétera. Pero también las circunstancias, el manejo de las redes sociales, todo esto ha ido dando una percepción de que quizá no sea tan holgada la ventaja, que a lo mejor conserva ventaja, pero no tanto. Algunas encuestas dan 30%. Aquí está en 22 en este resumen. Otras son más moderadas y dan 15. Y aquí de todos modos esta hace el ejercicio de máximo y mínimo por la cuestión del error, del margen de error. Su margen de error no lo maneja ni siquiera en 2%, que es lo acostumbrado, sino hasta en un 6%, que es más lógico. Y en ese margen de 6%, que puede ser hacia arriba o hacia abajo, lo más que se estrecha en un momento dado, la diferencia es de 10%. O sea que Claudia Sheinbaum podría perder ese 22%, pero lo más bajo y el tope hacia abajo y el tope hacia arriba de Xochitl Gálvez hacen que lo que se contacten en un momento dado sea 10%. O sea, Xochitl no se acerca ni al 5, ni al 4, ni al 2%, según este resumen de Oráculo. ¿Cómo se expresa aquí en estos numerología? Repito, Jorge Álvarez Maínez, 12%, pero su mínimo es de 8% y su máximo de 15%. Xochitl Gálvez, 33%, pensando que su mínimo baje hasta 28%, pero puede subir hasta 39%. Y Claudia Sheinbaum en 55%, pero pensando que podría subir hasta 61%, pero puede bajar hasta 49%. Si Claudia baja en esta expectativa a 49 y Xochitl sube a 39, el 10% es totalmente, de todos modos, definitivo y drástico y característico. Si esto empata con la realidad que se va a dar el domingo, es cuestión de que está por verse. La percepción, sí, en muchos círculos, en muchas circunstancias, en todas estas guerras sucias que han existido tremendas, pues puede llevar a tener una idea en un momento dado, una circunstancia que mediáticamente se empieza por ahí a manejar, de que se pareciera al 2006, cuando eh, López Obrador perdió por medio punto, ¿no? Por medio punto, y que se acusó de fraude, ¿no? Aún con Peña Nieto estuvo al 5%, lo cual estaba muy cercano a
cuestiones de márgenes de error, ¿no? De 2, 4%, que son los márgenes que luego se manejan. Este fue muy condescendiente, este margen de error ya está manejando hasta el 6%. Este, por un lado, se podría confiar mucho en este resumen, y es lo que eh, la parte oficial pues confía un poco en esto, pero digo, está aquella de París, está aquella de Francia que no hay que descartar. No se le ha dado mucha difusión en redes, ahí lo manejó José Antonio Crespo, pero, pero hay que revisar allí cómo se está manejando y los números se invierten, aunque justamente allí la ganancia de Xochitl sobre Claudia a lo mucho será de 5%, o sea, está cerrada. Y hacia eso tiende un poco el discurso, la perspectiva de la propia oposición, a de que la circunstancia puede estar totalmente llevándonos a una situación cerrada de la elección. A lo mejor como la de Peña Nieto y López Obrador, y ya en el escándalo como la de Calderón y López Obrador. Si llega a ser este 10% a la mera hora, si llega a ser el 30, el 20 que se pensaba, pues ni hablar, ¿no? Si llega a ser el 10% moderado que está dándose como margen esta encuesta, este resumen de encuestas de oráculos, o si se llegara a dar algo cerrado de 5%, van cambiando las circunstancias, obviamente, pero el 5% dejaría la cuestión a que se valide, a que se revise bien, etcétera. Vendrán impugnaciones, bla, 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 pero estará de todos en el margen de que hubo allí una diferencia respetable, ¿no? Hasta cierto punto, un 5%, que cada quien va a tratar de jalar para su lado, de restar, ¿verdad? Sí habrá una situación difícil a nivel de postelección, pero no tan delicada como si es menor. Si resulta de 2%, de 1%, si casi casi están empatadas, pues nadie quiere que se repita lo del 2006, porque ahora a lo mejor entonces la oposición casi casi toma las calles, toma Reforma como López Obrador, o toma el Zócalo, la Plaza de la Constitución, se resurge la marea rosa y se van todos los de la marea rosa al Zócalo a demandar la, la revisión del voto por voto, casilla por casilla, y va evolucionando esto ante el Tribunal Electoral, y lo otro que se habla de que si entonces se reclama de que el presidente se metió mucho en la elección y de que se nulifique, se anule la elección si no le resulta eh, los números como los quieren, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahora la perspectiva, aquí también no podemos hablar ya de resultados aparentes. Aquí, en esta ocasión, la parte postelectoral que luego comento, pues no la puedo definir así, pero semejante, similar. Es la visualización, la pretensión, la posibilidad de qué va a haber en lo postelectoral. Eh, ¿Será muy terso lo postelectoral? No lo creo, porque definitivamente, aunque sea holgada el resultado, se va a impugnar por la oposición, por la intervención que tuvo el presidente, porque va a decirse que sí hubo también copa de votos, que hubo esto, que hubo aquello, y cada quien va a denunciar del otro lado mañas, pero cada quien con fuerza y ante el tribunal y se van a meter pruebas. Entonces, eso va a alargar a lo que se tiene establecido de cuando se den los resultados oficiales. Bueno, primero se podrá dar una encuesta de salida que se pueda dar a las 9 de la noche, resultados preliminares que se puedan dar hacia las 11, 12 de la noche, en la madrugada. Ahí va a estar corriendo el los resultados preliminares. Va a correr todo el lunes calientito, muy caliente. Vendrá martes, el miércoles se va a hacer el recuento físico y ya el jueves tendremos resultados oficiales del Instituto Nacional Electoral. El jueves, porque el miércoles va a hacerlo, miércoles en la noche, jueves, estarían esos resultados. Y tendremos aquí otra lección, otro video con esos resultados. Pero a partir de allí es cuando se va a decidir, bueno, a partir del propio domingo en la noche se va a empezar a calentar la situación y ya después con los resultados oficiales, ¿qué se hace, no?
escenario ganadora Claudia con mucha ventaja, pues de todos modos va a reclamar la oposición, con mucha ventaja, porque va a estar raro que haya estado contando, a pesar de las encuestas. Raro sería que se acepte totalmente. Si está ya en 10 puntos, con mayor razón. Si está más apretada abajo de 10 puntos, 10%, con mucha mayor razón. Ya de 5% para abajo, van a pelearla con todo la oposición, ¿no? Habiendo ganado, todo este escenario es ganando Claudia, ¿no? La van a pelear con todo la oposición y van a estar ante el tribunal y si es cerradísima a nivel de empate, de cuestión así, se van a ir por la cuestión de lo que ha anunciado López Obrador de un golpe de Estado técnico que quiera la oposición, de la nulidad de las elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Va a empezar a surgir ese discurso este, van a tratar de sacar pruebas, muchas de ellas, si ha habido tanta guerra sucia, se puede esperar también nueva guerra sucia, nuevos inventos, algunas pruebas podrán ser verdaderas, otras van a ser ficticias, cada quien va a estar jalando para su lado. Se prevé que la poselección en este caso no sea tersa, no sea tersa. No va a entrar dentro del terreno del año 2000 ni del 2018. No va a ser una elección así. Va a ser una elección más parecida a la del, ojalá no a la del 2006, pero puede ser, o a la del 2012, o a la del 1988. Este, en que ha habido una situación de señalamientos, de tirones muy, muy, muy fuertes. Así como en 88 se aparecieron Cárdenas, Cloutier y Barra de Piedra ante gobernación reclamando cosas, aquí podrían aparecer Alito, Marco Cortés y los del PRD reclamando algo ante el INE, afuera del INE, ¿no? Ahora, aquella vez fue frente al portón de la Secretaría de Gobernación porque manejaba todavía el gobierno las elecciones, ¿no? Absurdo, pero ahora, pues el INE tiene una presidenta que fue de alguna manera, pues elegida por el presidente de la República, ¿no? Eso no se puede olvidar. Es autónomo en instituto, juró y perjuró la presidenta que va a acatar toda la cuestión normativa, pero pues ahí entra lo del mentado plan C y todas estas cosas que ha manejado el gobierno, ¿no? O sea, cada quien con sus mañas, ¿no? El PRI y el PAN que han hecho mañas durante décadas y que ya lo revisamos, va a impugnar también con muchas cuestiones de maña, etcétera, pero el gobierno no se queda corto en defender lo que tenga que defender y también usará todos sus recursos de Estado que se prevé, ¿no? Y ahí está, de alguna manera, pues sí, la presidenta del INE. Como en algún momento dado, pues también los otros presidentes del INE fueron conducidos porque quedaran por alguna otra orientación política, ¿no? Tampoco fue gratuito que José Woldenberg, que quizás ha sido de los mejores presidentes del INE, estuviera allí o los que le siguieron, ¿no? El más reciente que se acaba de ir y que está totalmente del lado de la oposición. Entonces, al estar así es porque cuando estuvo, alguien lo posicionó en ese lugar. Tampoco es algo, ay, entonces es de entender que ahora posicionada por el poder, la presidenta del INE, no se va a dejar tampoco, o le va a encontrar ahí la cuestión de la legalidad, de los numeritos, de esto, de aquello, y va a dejar ella, se va a lavar las manos como Poncio Pilatos, y va a ir a dar a quien debe dar, al Tribunal Electoral. Entonces, después de esos días, ya a partir de que se dé a conocer, no sé si además el jueves se dé a conocer, o sea, hasta el domingo, aunque el miércoles se haga el recuento, creo que tiene de plazo el INE el otro domingo, o sea, el domingo a la semana de las elecciones, es el límite para dar los resultados. Entonces quizás hasta dentro de 15 días tengamos nuestro video. Bueno, ya ahora sí, a partir, digamos, del 9 de junio, 10 de junio, 10 de junio, que además tiene un número histórico, este, por la cuestión de 1971, el halconazo,
A partir del 10 de junio corre el chance hasta el 6 de septiembre, tiene julio, agosto, casi 3 meses, poquito menos de 3 meses el tribunal para dirimir todas las controversias, todas las denuncias que vaya a haber, todas las impugnaciones, y va a ser un periodo muy caliente. Mientras más pronto también lo haga y dé el resultado, pues se pueden calmar las aguas, ¿no? Si se va hasta el 6 de septiembre, híjole, bueno, pero tiene derecho hasta el 6 de septiembre. Así que esto apenas está comenzando. Esta elección que viene de junio del año pasado con las precandidaturas y toda esta cuestión, pues es juego de niños. Todo comienza oficialmente este domingo que viene y de ahí se extiende posiblemente hasta septiembre, hasta principios de septiembre, después del informe presidencial. Así que es un periodo que si ya ahorita se ha ido calentando más la cosa, ha habido controversia, ha habido enemistades, se ha peleado entre familias, entre amigos, la discusión en las redes, pues se viene a partir del próximo domingo algo todavía más fuerte por todos lados. Todo esto en el escenario del triunfo de Claudia Sheinbaum. Si el triunfo fuera de Xochitl Gálvez, sería totalmente sorpresivo, este, el, el caballo que alcanza, en este caso, utilizando la yegua que alcanza, se ve muy feo. Uh, Aquí no podemos aplicar lo de corcholata tampoco, pero bueno, eh, la persona que alcanza y gana y se da aparentemente el cambio, pues también vendrá la impugnación de parte de Morena, ¿no? Del partido, y obviamente respaldado por el propio Estado, por el gobierno, con todo lo que pueda respaldar para impugnar igual, para echar para atrás, para pedir entonces al revés la anulación porque se descubrió algo que metieron mano el PRI, el PAN, el PRD, y entonces la anulación viniera a la petición por la cuestión oficial. Entonces, no sabemos, no sabemos, pero de cualquier lado puede venir. Mientras más sea el porcentaje de diferencia, menos caliente se puede poner la cosa, obviamente, pero de todos modos va a subsistir. No nos podemos, no podemos cerrar los ojos, no nos podemos poner una venda. Nos vamos a enfrentar los próximos meses meses, a situación postelectoral muy caliente, muy, no caliente, ardiente, ¿no? Entonces, esta es una opinión personal, es una visión que tengo, pero no es fácil la decisión que se va a dar. Lo que todo parece indicar es que sí se va a elegir por primera vez a una mujer, lo cual tiene un halo histórico, una cuestión de novedad, de la primera vez, por fin la mujer, después de que luchó, después de que se le dio el voto apenas en mediados del siglo pasado, antes no tenía ni derecho a votar, ahora tiene derecho a votar y ser votada desde hace unas décadas y ahora de ser triunfadora, de ser ganadora. Entonces, es un hito dentro de las elecciones. Entonces, eso es algo histórico, ¿no? Fundamental. Pero, ¿quién? ¿Quién? ¿Cuál de las dos va a ser la presidenta? Este, Ahí está el punto y ahí es donde, pues además, curiosamente, pues a veces no es por meter aquí un estigma o calificar las cosas a lo loco, pero a veces se dice que, bueno, entre mujeres luego es más ruda la lucha, ¿no? El hombre físicamente podrá pelearse de una manera, pero entre mujeres los líos, las peleas son de diversa índole, física, psicológica, emocional, son muy fuertes las peleas. Claro, aquí no nada más es una mujer contra una mujer, es todo un partido contra otro partido, una alianza contra otra alianza, el Estado, etcétera, etcétera. Entran muchos factores, pero ya en la cumbre, en los personajes, simbólicamente es mujer contra mujer. Entonces, va a ser canija esta cuestión post-electoral. Así que, pues, ojalá, como se dice también en el argot, que nos agarren confesados, porque esto va a estar calientito. Vamos a votar, hay que votar, no nada más es un derecho, es un deber cívico, y es también una fiesta, aunque parezca trillado, es una fiesta, lo debemos ver con ánimo, etcétera, aunque también desgraciadamente, pues en muchas regiones, pues no puede pensarse en mucha fiesta porque
está controlada por el crimen organizado, por situaciones anómalas, situaciones que aquí se pudieran dar también negativas, como en otros tiempos se han dado, del inventado ratón loco, de que van a votar muchos de repente, algunos que no están registrados y a la mejor entran ahí en las actas misteriosamente, este, embarazo de urna, ¿no? ¿Cómo es una urna embarazada? Pues una urna con más votos que los que están en la lista nominal, este, no, una serie de cosas que, de trampas que se venían dando desde hace muchas décadas, ¿no? O sea, desde antaño, pero muy institucionalizado y muy dizque en la democracia, pues todo el ejercicio priista, ¿no? Y se les puso todos esos nombres, esos apodos, ¿no? Ratón loco, urna embarazada, y hay otros más por ahí. Bueno, ahora puede darse por un lado o por otro. Se supone que hay filtros, hay cosas que dicen, no, no se puede dar de esta manera porque están ahí las actas, pero siempre ocurre una magia ahí, negra, y, y hay anomalías, hay anomalías. De que hay anomalías, hay anomalías. Ojalá no haya violencia o haya la mínima violencia posible, no haya secuestros, crímenes, etcétera, y menos contra ciudadanos, ¿no? O sea, no es que tampoco se minimice la cuestión de que hay candidatos o cargos populares que están siendo sacrificados, que es muy triste, muy alarmante, no, no es de una civilización para nada, es horrible. Este, no es de primer mundo, ahí sí, pues, es de quinto mundo, una cuestión así, ¿no? Salvaje, pero nos estamos acostumbrando, desgraciadamente, porque ya en las elecciones anteriores ya se venían dando datos de muertos, este, de candidatos, entonces, candidatos. Entonces acá, en este caso, pues también, ¿no? Eh, ya se han dado, ya ocurrieron desde principio de año se están dando, se están sumando, en esta semana han ocurrido ya y van a ocurrir, desgraciadamente. No hay día que nos amanezca con eso. Este, pero eso es en la parte también política, desgraciadamente, que se está dando. Pero lo más ominoso que pudiera uno pensar es que pudiera haber violencia contra funcionarios de casilla que son ciudadanos o contra los votantes que también son ciudadanos. Eso es lo que menos se desea y ojalá no ocurra para nada, ¿no? Que sea en ese sentido lo más pacífica posible, dentro de ciertos márgenes de normalidad. Eh, Dentro de las urbes, pues tenemos algunos más beneficios de que las cosas no rebasen, pero en lugares inhóspitos, rurales, rancherías, etcétera, pues las cosas se ponen más difíciles, o en estados muy conflictivos que se están dando la violencia tremendamente. Así que bueno, no nos queda más que ir a votar y ejercer nuestro voto y que sea bien contado, sea bien validado, que las trampas sean las menos, las trampas se develen claramente y sí se resten los votos al final, y ya tras la resta de los votos, la calificación electoral sea lo más pulcra posible y no lleguemos a estos extremos de la petición de nulidad. En 2006 había argumentos auténticos de que pudo haber una nulidad de elección. Había argumentos válidos para anularse la elección y no se hizo, no se hizo. Ahora, este llamado de nulidad puede tener muchos tintes, no sé si es por lado del gobierno, pues fácilmente a lo mejor pudiera anularse en un momento dado, ¿no? Con apoyos. Pero de parte de la oposición, también quién sabe si se les deje o no, y si los argumentos sean válidos, como en el 2006, que eran más válidos. Ahí también es cuestión de, aquella vez no se hizo y había argumentos. Ahora a lo mejor se quiere hacer y los argumentos son más frágiles, no son, y se puedan colgar de lo que hubo antes, de lo que se dijo antes, de lo que sucedió antes. Pero aunque hay similitudes con la historia, y se repiten, es como un ciclo, en muchos casos hay muchas similitudes desde la elección de candidatos, desde las peleas, las guerras sucias, las trampas, los resultados, lo electoral.
de todos modos son realidades diferentes, son realidades totalmente diferentes y no se puede tomar como parámetro de argumento en una elección lo que haya ocurrido antes, ¿no? Sino que simplemente tiene que transcurrir su propia y libre historia, la que suceda a partir del domingo. Así que bueno, nos hemos llevado 1 hora y media. Agradezco mucho la atención. No tuve ya aquí registro de que hace rato tuve el saludo de uno de mis seguidores, seguidoras, continuas y frecuentes, habituales totalmente, Sama Olam. Creo que sí, porque dice aquí que hace un minuto, aunque no sé si esto estuvo registrado hace rato y aparece que fue un minuto, pero no fue de hace un minuto. Este, Flavia Torres me aparece aquí, que le gusta lo que estoy refiriendo. Entonces, bueno, por lo pronto a Samá Olam y a Flavia Torres les agradezco la atención de su seguimiento. Eh, por ahí pueden recomendar el video a los que no lo vieron y toda esta serie que estamos llevando a cabo, igual por YouTube, por el canal de YouTube, donde también se replica. Y nos seguimos viendo. Tenemos otros capítulos por delante todavía. El que sea después del resultado oficial del INE. Después daremos un salto hasta septiembre, cuando sean los resultados del tribunal electoral. Y luego, inmediatamente después de eso, también supongo yo, quizá en octubre, ¿no? Un mesecito después, la última que sería la de futurismo del 2030, porque pues, podemos comentar algo. Ya entrados en un nuevo sexenio, podríamos comentar algo. Con eso cerraríamos con el 2030. Así que tenemos 3 lecciones más por delante. Una dentro de unos 10, 15 días y otras dos para septiembre, octubre. Así que pronto nos vemos dentro de unas semanita y media, 2 semanas. Por aquí estaremos con resultados fidedignos de esta elección 2024. Que estén muy bien, que tengan suerte y bueno, habrá ganadora y por tanto habrá perdedores, ¿no? Este, Habrá una ganadora seguramente y 2 perdedores. Así que, pues igual en la ciudadanía, estamos desgraciadamente polarizada la sociedad. Una parte nos quedamos satisfechos y otros insatisfechos. Así que también hay que pujar y preparar la mente para un caso u otro. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias por su atención.